Bienvenidos, vamos con una serie de datos que no salieron o que no quedaron del todo claros en la serie de Netflix Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, como los múltiples diagnósticos que este recibió luego de su captura, qué pasó con su hermano menor, la identidad de su verdadera vecina o la confesión que hizo en 2015 su asesino Christopher Scarver. Además, daremos un rápido vistazo por el universo de series, películas y documentales que se han hecho desde los 90 sobre el llamado carnicero de Milwaukee. Empecemos. Con el pasar de los episodios quizás te hayas preguntado por David, el hermano menor de Jeffrey, quien desaparece de pantalla tras los primeros capítulos y luego no sabemos más nada de él. Ello se debió en parte a que tras la captura de Jeffrey, David, quien por entonces tenía unos 18 años, se mantuvo lejos de su hermano y de los focos del caso. No fue a juicio ni a visitarlo a prisión. Durante varias entrevistas, el padre y madrastra de David se negaron a dar información sobre su reacción por las atrocidades de su hermano, contando solo que prefería estar lejos de todo lo que rodeaba el caso. Uno de los pocos datos que ha trascendido es que cambió su nombre y que actualmente tiene 55 años. Su madre falleció en el año 2000 debido a un cáncer, mientras que su padre se mantuvo trabajando como químico hasta que se retiró. Actualmente tiene 86 años y ha dado varias entrevistas sobre su hijo, a veces junto a su segunda esposa. La última la dio en 2020 y si la buscas en YouTube podrás encontrar con facilidad algunos extractos. Su libro, A Father's Story, se vende aún en Amazon con un nuevo tiraje de 150,000 copias y precios que oscilan entre los $9,99 y $37,99. Las vecinas de Dahmer. Glenda Cleveland, la vecina que denunció en reiteradas ocasiones a Dahmer y que sufría con los olores fétidos y los ruidos que salían del apartamento de Dahmer, vivía en realidad en el edificio de enfrente. La verdadera vecina que vivía al lado de Dahmer era una señora llamada Pamela Bass, quien, pese a la pestilencia y a los ruidos que se escuchaban desde el apartamento de Dahmer, nunca llegó a denunciarlo porque siempre mantuvieron una relación cordial y amistosa. Glenda, en cambio, siempre sospechó de Dahmer porque notaba en él un comportamiento muy extraño y porque todos los acompañantes que le conoció desaparecían misteriosamente. Un fragmento de la serie que fue casi calcado de la realidad fue cuando Glenda Cleveland y sus hijas encontraron al joven Conerak desnudo, confundido y herido en la calle, momento en el que llamaron a los oficiales de la policía, quienes finalmente llevaron al menor nuevamente al apartamento del caníbal de Milwaukee. Otro episodio que tomó bastante inspiración de la vida real fue el del emparedado, aparentemente de carne humana, que Dahmer le ofreció a Glenda. Resulta que Pamela, su verdadera vecina, reveló a Daily Mail que en diversas ocasiones Dahmer le regaló sándwiches, los cuales nunca rechazó. En este punto creo que esos sándwiches contenían carne humana. Pienso en ello todos los días, afirmó durante una entrevista a la atribulada mujer. Entonces podríamos decir que el personaje que vimos en la serie es en realidad una especie de mezcla entre las experiencias de Glenda y Pamela. John Balcersac y Joseph Gravish, los policías que pudieron impedir la muerte del joven Conerak, el adolescente de 14 años que casi logró escapar de Dahmer, fueron expulsados del cuerpo de policía de Milwaukee luego de que se conociera la omisión de sus funciones en el caso. Sin embargo, fueron readmitidos 3 años después debido a un proceso judicial que consideró que el castigo que habían recibido fue desproporcionado. Además, recibieron una indemnización de $55,000 cada uno por salarios caídos. En 2005, Balcersac fue ascendido a presidente de la Asociación de Policías de Milwaukee, cargo que ocupó hasta 2009 y se jubiló hace poco, en 2017, mientras que Gravish fue trasladado a Grafton, Virginia, donde escaló hasta convertirse en jefe interino del Departamento de Policía, según informó El Comercio. Y por supuesto, ambos defienden cómo manejaron aquel episodio con Dahmer. Durante una entrevista dijeron, en ese momento, con la información que teníamos, hasta el día de hoy creo que hicimos lo correcto, lo mejor que podíamos hacer. Y también dijeron que no revisaron si Dahmer tenía antecedentes porque se comportó con extrema amabilidad. Recordemos que en ese momento Dahmer estaba en libertad condicional por abuso de menores. En ningún momento de la serie se nos dice concretamente qué trastorno sufría Jeffrey Dahmer. Y ello se debe a que nunca ha existido un consenso sobre qué enfermedad o enfermedades padecía.
Los expertos que atendieron el caso le adjudicaron múltiples diagnósticos como parafilia, que consiste en conductas o fantasías que involucran exhibicionismo o pedofilia; necrofilia, que es la atracción que siente una persona hacia la muerte o conductas sexuales con cadáveres; parcialismo, que es definido como la atracción y deseo sexual por algunas partes del cuerpo, además de otros rasgos como, abro comillas, un trastorno de la personalidad no especificado, trastorno límite de personalidad con componentes sádicos obsesivos compulsivos, trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Durante el juicio, el jurado lo declaró mentalmente cuerdo al momento de cometer los asesinatos, pero eso no significa que no padeciera ningún trastorno, sino que al momento de los crímenes era consciente y capaz de apreciar el mal que estaba haciendo. Los argumentos que usó el jurado para justificar su decisión fue la planificación o sistema que empleaba Dahmer para cometer los crímenes y cómo se esforzaba para ocultarlos. Otros especialistas que analizaron el perfil de Dahmer durante el caso destacaron que, a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales de la época, este no atravesó una infancia traumática de abusos o maltratos familiares importantes, salvo el episodio de abandono que sufrió cuando ya tenía la mayoría de edad, lo cual hizo más difícil encontrar el origen de los problemas de Dahmer. Otros especialistas han apuntado en dirección de la madre de Dahmer, Joyce, por haber sido mentalmente inestable y por haber sufrido de múltiples trastornos de ansiedad, entre ellos el hipocondriaco, que consiste en preocuparse excesivamente por tener o por poder contraer una enfermedad grave. De allí su adicción a los medicamentos mientras estaba embarazada de Jeffrey, tal como apreciamos en la serie. Finalmente, tras 2 años en prisión, Jeffrey Dahmer fue asesinado a golpes en la cabeza con una barra de metal el 28 de noviembre de 1994 a los 34 años por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia. Al ser cuestionado por sus motivaciones, Scarver decía que Dios le había dicho que lo hiciera, y más recientemente, en 2015, al ser entrevistado por el New York Post, dijo que Dahmer se pasó de la raya con muchas de las personas dentro del correccional. Algunas personas que están en la cárcel están arrepentidas, pero él no era una de ellas, apuntó. Según investigaron varios medios, Scarver tuvo una vida complicada con problemas con las drogas y el alcohol, fue echado de casa por su madre y no lograba tener estabilidad en los trabajos que conseguía, por lo que vivía en constante desesperación. Fue detenido y enviado a prisión después de asesinar a un hombre, Steve Loman, de un tiro en la cabeza tras que éste se negara a pagarle o entregarle un dinero que Scarver reclamaba. No hay detalles de su condición mental, pero hay reportes que aseguraban que tomaba antipsicóticos en prisión. Scarver continúa preso en un centro correccional en Colorado, cumpliendo 2 cadenas perpetuas, una por el asesinato de Dahmer y otra por matar instantes antes al recluso Jesse Anderson. Tiene 53 años y en 2015 publicó un poemario. Si estando aún en estado de shock luego de ver estas escenas te preguntaste por qué Dahmer conservaba varias de las cabezas de sus víctimas en el refrigerador o en la caja que le regaló la abuela, pues este es un claro rasgo del parcialismo que le diagnosticaron. Durante los interrogatorios a los que fue sometido por las autoridades, Dahmer dijo que se quedaba con alguna de las cabezas para poder contemplarlas con toda calma cuando estaba a solas. La serie pasó veloz por la etapa de Dahmer en el ejército, pese a que fueron 2 años de su vida y tampoco quedó claro el motivo por el que le dieron de baja. Resulta que, según los informes militares, Dahmer fue un soldado promedio y su expulsión fue debido al alcoholismo. Los reportes indican que su baja fue con honores, al considerar que el alcoholismo que sufría no sería un problema en su vuelta a la vida civil. Y en realidad sí lo fue, y lo era desde los 14 años, edad en la que empezó a beber con regularidad. Tal como vimos en la serie, Dahmer cosechó legiones de simpatizantes luego de que se conocieran los detalles de las atrocidades que hizo con sus 17 víctimas entre 1978 y 1991. Y por supuesto las cámaras del cine y la TV también pusieron su atención en el caníbal o carnicero de Milwaukee, con múltiples contenidos, sobre todo para la televisión. El documental The Trial of Jeffrey Dahmer es el primero que aparece en el registro de producciones de IMDb, y los títulos más recientes son los de Netflix: Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, Conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer, y En la mente criminal, de 2018.
Si colocas el nombre de Jeffrey Dahmer en el buscador de la plataforma IMDb, podrás encontrar cada uno de los títulos que se han hecho inspirados en él desde la década de los 90 hasta el presente. En Netflix también podrás encontrar sendos documentales de otros asesinos seriales como John Wayne Gacy, Ted Bundy, David Berkowitz, Henry Lee Lucas o Charles Manson. Si te gustó el video, deja un comentario, un me gusta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.